¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de decisiones autodestructivas donde cada paso que das parece empujarte más hacia el abismo? El autosabotaje es uno de los comportamientos más comunes y a la vez más devastadores en nuestra vida diaria. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que dentro de ti mismo yace un poder oculto? Uno de los conceptos fundamentales de Carl Jung es la sombra. La sombra representa todas aquellas partes de nosotros mismos que hemos rechazado, reprimido o ignorado porque no encajan con la imagen que tenemos de nosotros mismos o con lo que la sociedad espera de nosotros. Son aspectos de nuestra personalidad que nos resultan incómodos o inaceptables. Sin embargo, estas facetas ocultas de nuestro ser tienen una influencia profunda sobre nuestro comportamiento y a menudo son la causa subyacente del autosabotaje. El autosabotaje a menudo surge cuando estos aspectos reprimidos de la sombra encuentran una forma de manifestarse de manera no controlada. Por ejemplo, imagina que te has convencido de que debes ser siempre generoso, altruista y sacrificado por los demás. Estas son cualidades positivas, pero si reprimiste tu deseo natural de cuidar de ti mismo o de decir no cuando es necesario, es posible que, en algún momento, explotes emocionalmente o sabotees relaciones importantes al sobrecargarte de responsabilidades. Este comportamiento destructivo es el resultado de una sombra no integrada que actúa de manera inconsciente para buscar equilibrio. Reconocer tu sombra es el primer paso para liberarte del ciclo del autosabotaje. Pero no es un proceso sencillo. Enfrentarse a la sombra requiere de una honestidad brutal con uno mismo, lo cual puede ser incómodo e incluso doloroso. Implica mirar de cerca esos aspectos de ti que te desagradan, como la envidia, el egoísmo, el miedo al fracaso o el deseo de control. Jung sostenía que cuanto más ignoramos o reprimimos estos elementos de nuestra psique, más poderosos se vuelven y más control ejercen sobre nuestra vida sin que seamos conscientes de ello. ¿Cómo puedes comenzar a reconocer tu sombra? Un buen punto de partida es prestar atención a tus reacciones emocionales más intensas. Cuando sientas ira, frustración o incluso una profunda tristeza, pregúntate, ¿qué parte de mí está reaccionando de esta manera? ¿Qué me está mostrando esta emoción sobre algo que he estado evitando? Muchas veces, lo que criticamos o despreciamos en los demás es un reflejo de algo que no hemos aceptado en nosotros mismos. Por ejemplo, si te molesta que alguien sea autoritario o egoísta, puede ser que estés proyectando esos aspectos reprimidos de ti mismo sobre ellos. Además, los sueños pueden ser una vía útil para explorar tu sombra. Según Jung, los sueños son una manifestación del inconsciente y a menudo revelan aspectos de nuestra sombra que no hemos integrado. Mantener un diario de sueños puede ayudarte a identificar patrones o símbolos recurrentes que reflejan partes de tu psique que necesitan ser reconocidas. Los símbolos en los sueños suelen tener un significado profundo y pueden ofrecer pistas sobre lo que tu sombra está tratando de comunicarte. El objetivo de este proceso no es erradicar la sombra, sino integrarla. La sombra, aunque contenga aspectos oscuros de tu personalidad, también alberga un gran potencial. Muchas de las cualidades que consideras negativas pueden ser transformadas en fuerzas positivas si las enfrentas y las aceptas. Por ejemplo, la agresividad reprimida puede convertirse en asertividad, la envidia en inspiración para el crecimiento personal y el egoísmo en la capacidad de establecer límites saludables. Jung comparaba la integración de la sombra con la alquimia, un proceso de transformación donde los elementos oscuros e impuros de la psique son transmutados en oro simbólico, es decir, en crecimiento personal y autoconocimiento. Al integrar tu sombra, no solo te liberas de la influencia destructiva del autosabotaje, sino que también accedes a una versión más auténtica y completa de ti mismo. Finalmente, es importante recordar que este es un trabajo constante. La sombra no desaparece por completo. Siempre habrá partes de nosotros que necesiten ser revisadas, aceptadas e integradas. Lo esencial es mantener una actitud de curiosidad y apertura hacia ti mismo, aceptando que el crecimiento personal es un viaje continuo. Cuanto más te permitas explorar y abrazar tu sombra,
menos poder tendrá el autosabotaje sobre tu vida. El inconsciente colectivo es otro de los conceptos revolucionarios de Carl Jung, y es crucial para entender cómo patrones inconscientes afectan nuestra vida diaria y pueden perpetuar el autosabotaje. A diferencia del inconsciente personal, que está compuesto por experiencias individuales reprimidas o olvidadas, el inconsciente colectivo contiene los arquetipos universales compartidos por toda la humanidad. Estos arquetipos son patrones o imágenes primordiales que emergen a lo largo de la historia en mitos, leyendas, sueños y religiones, y que influyen en nuestras conductas y percepciones, a menudo sin que lo sepamos. Uno de los mayores desafíos del autosabotaje es que, en muchos casos, proviene de fuerzas que no comprendemos completamente, porque no son conscientes. Los arquetipos del inconsciente colectivo pueden tener un impacto profundo en cómo vemos el mundo y en cómo actuamos en él, especialmente en momentos críticos de nuestras vidas. Si no somos conscientes de la influencia de estos arquetipos, podemos caer en patrones de autosabotaje sin entender por qué repetimos los mismos errores o por qué nos sentimos bloqueados en determinadas áreas de nuestra vida. Para romper el ciclo del autosabotaje, es crucial explorar los arquetipos que pueden estar actuando en tu vida. Jung identificó varios arquetipos universales, como el del héroe, el sabio, la sombra, el mártir, entre otros. Cada uno de estos arquetipos puede influir en tu comportamiento de manera diferente y algunos pueden ser responsables de perpetuar el autosabotaje. Por ejemplo, si te identificas con el arquetipo del mártir, podrías sabotearte sacrificando tu propio bienestar por los demás, incluso cuando no es necesario, porque crees que es tu deber sufrir o ponerte en segundo lugar. Un ejemplo clásico de arquetipo que puede generar autosabotaje es el héroe. Si te ves a ti mismo como un héroe, podrías estar impulsado por la necesidad de siempre estar a la altura, de nunca mostrar debilidad o vulnerabilidad. El autosabotaje puede surgir cuando, en lugar de aceptar tus limitaciones o pedir ayuda, te sobrecargas de responsabilidades y expectativas imposibles de cumplir. Eventualmente, el peso de estas expectativas puede llevarte al fracaso o a tomar decisiones destructivas solo para evitar enfrentarte a la posibilidad de no ser tan heroico como desearías. Otro arquetipo común que puede contribuir al autosabotaje es el víctima. Este arquetipo te coloca en un papel pasivo, donde sientes que las circunstancias externas controlan tu vida. Si te identificas con este arquetipo, es posible que te sabotees evitando tomar decisiones importantes o asumiendo riesgos, porque crees que el resultado está fuera de tu control. Esta mentalidad puede llevarte a una espiral de inacción, donde, en lugar de enfrentarte a los desafíos, te rindes antes de intentarlo. El primer paso para desactivar la influencia de estos arquetipos es reconocerlos. Pregúntate, ¿qué patrones veo en mi vida que parecen repetirse una y otra vez? ¿Estoy asumiendo un papel específico, como el de héroe, víctima o mártir, que está limitando mi capacidad para actuar de manera diferente? Al hacerte estas preguntas, puedes empezar a identificar los arquetipos que están influyendo en tu comportamiento y tomar medidas para cambiarlos. Es importante entender que los arquetipos no son intrínsecamente negativos. El arquetipo del héroe, por ejemplo, puede motivarte a ser valiente y enfrentar desafíos. El arquetipo de la víctima, si se reconoce conscientemente, puede ayudarte a aceptar tus vulnerabilidades y a buscar apoyo cuando lo necesites. La clave es tomar conciencia de estos arquetipos y utilizarlos de manera constructiva, en lugar de permitir que te controlen de manera inconsciente. Para profundizar en el trabajo con el inconsciente colectivo y los arquetipos, Jung sugirió el uso de herramientas como la interpretación de sueños y la imaginación activa. Los sueños a menudo contienen símbolos y arquetipos que pueden revelar aspectos ocultos de tu psique. Mantener un diario de sueños y analizar los símbolos recurrentes puede ofrecerte una nueva perspectiva sobre las fuerzas inconscientes que influyen en tu comportamiento. En resumen, al explorar el inconsciente colectivo y los arquetipos que forman parte de él, puedes empezar a desenterrar las raíces de tu autosabotaje. Al hacer consciente lo inconsciente, como diría Jung, puedes recuperar el control de tu vida y dejar de repetir los mismos patrones destructivos. Uno de los mecanismos psicológicos más sutiles y a la vez más poderosos que Jung exploró es el de la proyección.
La proyección ocurre cuando atribuimos a los demás cualidades, emociones o aspectos que en realidad pertenecen a nosotros, pero que hemos reprimido o rechazado. Es una manera en la que el inconsciente se manifiesta sin que seamos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando criticamos a alguien por ser arrogante, puede ser que estamos proyectando nuestra propia lucha interna con el ego o el deseo de ser reconocidos. En el contexto del autosabotaje, la proyección es extremadamente relevante porque muchas de las emociones o frustraciones que sentimos hacia los demás son, de hecho, reflejos de nuestros propios miedos y carencias. Proyectamos partes de nosotros que no podemos aceptar, y eso distorsiona la realidad. Es posible que el autosabotaje esté enraizado en esta distorsión, ya que cuando proyectamos aspectos no integrados de nuestra sombra en otros, evitamos asumir responsabilidad por ellos y los tratamos como si fueran ajenos. Por ejemplo, si te encuentras constantemente en conflicto con tus compañeros de trabajo o tu pareja, acusándolos de ser controladores o poco comprensivos, es posible que estés proyectando tu propia necesidad de control o tus propias dificultades para ser empático. Al no reconocer estas cualidades en ti mismo, las proyectas sobre los demás, lo que puede generar tensión y autodestrucción en tus relaciones. Esto también puede llevarte a autosabotearte en tu carrera o vida personal, porque en lugar de trabajar en tus propios problemas, te enfocas en culpar a los demás. El primer paso para transformar la proyección y romper el ciclo del autosabotaje es hacerte consciente de tus propias reacciones emocionales intensas. Cada vez que te sientas profundamente molesto o frustrado con alguien, pregúntate, ¿qué me está diciendo esta situación sobre mí? ¿Qué parte de mí estoy viendo reflejada en esta persona? Aunque al principio puede ser difícil reconocer que lo que te molesta de los demás es algo que está dentro de ti, esta práctica es liberadora. Te permite asumir el control de tu vida emocional y dejar de culpar a factores externos por tus propias dificultades. Además, la proyección no solo se limita a lo negativo. A menudo, también proyectamos cualidades positivas en otras personas que no reconocemos en nosotros mismos. Por ejemplo, podrías admirar a alguien por su valentía o creatividad sin darte cuenta de que estas mismas cualidades existen en ti, pero no las has reconocido o desarrollado. Al hacer conscientes estas proyecciones positivas, puedes comenzar a reclamar esas cualidades como parte de ti mismo, lo que te ayuda a desarrollar una autoestima más equilibrada y a evitar el autosabotaje que surge de la sensación de insuficiencia. La proyección también tiene un papel importante en la dinámica de las relaciones. Si te saboteas constantemente en el ámbito de las relaciones personales, es posible que estés proyectando tus propios miedos e inseguridades en tus parejas. Tal vez te autosaboteas al creer que no eres lo suficientemente bueno para alguien o que inevitablemente te dejarán. Estas creencias, en lugar de ser examinadas e integradas, se proyectan en la otra persona, y el resultado es que creas un ciclo de desconfianza y autodestrucción. Carl Jung sugirió que la forma de desactivar el poder de la proyección es mediante la individuación, es decir, el proceso de hacerse consciente de uno mismo y de todas las partes de la psique. A través del autoconocimiento y la reflexión, podemos reducir la tendencia a proyectar y empezar a ver a los demás tal como son, no como reflejos de nuestras propias luchas internas. Este proceso requiere valentía, porque implica enfrentar aspectos de nosotros mismos que preferimos no ver. Sin embargo, el resultado es una mayor libertad emocional y una capacidad mejorada para construir relaciones más auténticas y sanas, tanto con nosotros mismos como con los demás. Finalmente, es importante recordar que la proyección es algo que todos hacemos en algún momento. No es algo que puedas eliminar por completo, pero cuanto más consciente te vuelvas de ella, menos poder tendrá sobre tu vida. En lugar de dejar que las proyecciones te controlen y te lleven al autosabotaje, puedes usarlas como una herramienta para conocerte mejor a ti mismo. Cada vez que identifiques una proyección, te estás acercando un paso más a la verdadera libertad psicológica. Uno de los grandes secretos detrás del autosabotaje es el miedo al éxito, algo que muchas personas no reconocen fácilmente. A menudo se asume que el miedo está vinculado al fracaso, pero para muchas personas el éxito es igual de aterrador,
sino más. Carl Jung observó que la psique humana está profundamente influenciada por el miedo a lo desconocido, y el éxito, aunque deseado, puede traer consigo incertidumbre, cambio y la amenaza de perder la estabilidad o la identidad a la que nos hemos acostumbrado. El miedo al éxito puede manifestarse de maneras sutiles y enmascararse como inseguridad o falta de merecimiento. Por ejemplo, podrías estar cerca de lograr una meta importante, como un ascenso en el trabajo o un proyecto personal exitoso, pero en lugar de avanzar con confianza, te encuentras procrastinando, dudando de tus habilidades o incluso cometiendo errores aparentemente accidentales que te impiden alcanzar el éxito. Este es un ejemplo claro de autosabotaje motivado por el miedo al éxito. ¿Por qué nos da miedo el éxito? Jung creía que el proceso de individuación, la búsqueda de convertirnos en nuestro verdadero yo, implicaba enfrentar las transformaciones internas que el éxito exige. Cuando alcanzamos un nivel de éxito, ya no podemos escondernos detrás de nuestras limitaciones o excusas. El éxito nos desafía a expandirnos, a asumir nuevas responsabilidades y, lo más importante, a enfrentar la posibilidad de perder lo que hemos ganado. Este miedo subconsciente puede detenernos antes de siquiera comenzar. Otro factor que influye en el miedo al éxito es la presión de las expectativas. A menudo, tememos que si alcanzamos el éxito, las expectativas sobre nosotros cambiarán. Quizás tememos no estar a la altura de esas nuevas expectativas o nos preocupamos de que el éxito nos aleje de las personas y las situaciones que nos resultan familiares. Incluso podríamos sabotear oportunidades para evitar sentir la presión de ser vistos como exitosos por los demás. Una pregunta clave para comenzar a desactivar este miedo es: ¿qué creencias tengo sobre el éxito? Muchas veces, el autosabotaje ocurre porque tenemos creencias subconscientes que asocian el éxito con aspectos negativos. Tal vez creciste en un entorno donde las personas exitosas eran vistas como egoístas o desconectadas de la realidad. O tal vez tienes una creencia arraigada de que no mereces ser exitoso porque no te sientes lo suficientemente valioso. Identificar estas creencias limitantes es crucial para transformarlas. Para Jung, el éxito no era solo material o social, era también un proceso interno de realización personal. El éxito exterior debería estar alineado con el éxito interior. Cuando nuestras metas y logros están en sintonía con nuestro verdadero yo, el éxito no es algo que temamos, sino una expresión natural de nuestro crecimiento. Sin embargo, cuando buscamos el éxito solo para cumplir expectativas externas o para satisfacer el ego, el miedo al éxito puede hacerse más fuerte, porque internamente sabemos que ese tipo de éxito no nos llevará a la plenitud. Es crucial que te tomes el tiempo para redefinir lo que el éxito significa para ti. ¿Estás persiguiendo metas que realmente te importan o te estás esforzando por alcanzar lo que los demás esperan de ti? A menudo, el autosabotaje surge cuando intentamos cumplir con definiciones de éxito que no están alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Jung hablaba del proceso de individuación como la clave para descubrir y seguir el camino que realmente nos pertenece, en lugar de seguir ciegamente las expectativas de la sociedad o de los demás. Una vez que identificas las creencias limitantes y redefinir lo que el éxito significa para ti, es importante que comiences a trabajar en desactivar el miedo al éxito a través de la visualización positiva. Jung creía que imaginar conscientemente el resultado deseado puede ayudarte a superar el miedo. En lugar de centrarte en los posibles problemas o en los cambios que el éxito podría traer, imagina cómo se sentiría estar en ese lugar de éxito desde una perspectiva positiva. Esta técnica puede ayudarte a reducir la ansiedad y a comenzar a ver el éxito como una posibilidad emocionante en lugar de una amenaza. Finalmente, recuerda que el éxito no es un punto final, sino un proceso. Al enfrentar el miedo al éxito, estás abriéndote a la posibilidad de crecimiento constante y realización personal. El autosabotaje puede ser el resultado de una mente que teme el cambio, pero cuando aceptas que el éxito es simplemente otro paso en tu viaje, puedes comenzar a caminar hacia él con confianza y sin miedo. El caos es una constante en la vida humana, y uno de los mayores desafíos que enfrentamos
es aprender a lidiar con él en lugar de tratar de controlarlo o evitarlo. Carl Jung, a lo largo de su obra, resaltó que el caos y la incertidumbre no son fuerzas a las que debamos temer, sino que forman parte integral del proceso de crecimiento personal. Para romper el ciclo del autosabotaje, es fundamental aceptar que el caos es una parte natural de la vida y, lo más importante, que dentro del caos hay oportunidades para la transformación. En nuestra sociedad, a menudo somos educados para valorar el control y la estabilidad. Nos enseñan a planificar, a mantenernos organizados y a prever lo inesperado. Si bien estas cualidades son útiles en ciertos contextos, la vida es inherentemente impredecible. El caos aparece en nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Una pérdida de trabajo, una ruptura sentimental, un cambio en las circunstancias familiares o incluso una crisis interna. Estas situaciones de desorden pueden desatar el autosabotaje si no aprendemos a manejarlas de manera adecuada. ¿Por qué? Porque en nuestro intento de evitar el caos, a menudo tomamos decisiones impulsivas que empeoran la situación, como abandonar proyectos a la mitad, sabotear relaciones o caer en la parálisis por el miedo a lo desconocido. Jung argumentaba que el caos es una fuerza primordial de creación y destrucción. Al igual que el símbolo alquímico del anigredo, que representa la fase de oscuridad antes de la transformación, el caos es el terreno fértil donde las nuevas posibilidades germinan. Sin caos, no hay cambio. Sin crisis, no hay evolución. Pero cuando intentamos controlar el caos, reprimimos estas oportunidades de crecimiento. En cambio, el caos debe ser aceptado como parte del proceso de individuación, el viaje hacia convertirnos en quienes realmente somos. El autosabotaje es una manifestación de nuestro miedo al caos. Por ejemplo, cuando estamos a punto de alcanzar una meta importante, es común que el miedo a perder el control nos haga sabotear ese logro. Tal vez, justo antes de una promoción en el trabajo, empiezas a llegar tarde, a cometer errores o a dudar de tus habilidades. Este es un ejemplo típico de cómo el miedo al caos, a lo desconocido que viene con el éxito, puede llevar al autosabotaje. Preferimos mantenernos en lo familiar, incluso si es limitado, antes que arriesgarnos a lo nuevo y caótico. Para superar este miedo y romper con el autosabotaje, debemos aprender a fluir con el caos en lugar de resistirlo. Jung sugirió que es en el caos donde encontramos las claves para nuestra transformación interior. En lugar de ver los momentos de incertidumbre como amenazas, debemos empezar a percibirlos como oportunidades. El caos nos obliga a adaptarnos, a reinventarnos y a buscar nuevas soluciones a viejos problemas. Nos saca de nuestra zona de confort y nos desafía a ser más creativos y resilientes. Un ejemplo de cómo aceptar el caos puede ser transformador es cuando experimentamos una ruptura en nuestras relaciones personales. Muchas veces, estas situaciones nos llevan al límite emocional y es fácil caer en el autosabotaje, ya sea negándonos a sentir el dolor o tomando decisiones impulsivas que empeoran la situación. Sin embargo, si aceptamos el caos emocional que acompaña la ruptura y permitimos que nos guíe hacia una mayor comprensión de nosotros mismos, nuestras necesidades, límites y deseos, podemos emerger de la crisis más fuertes y con una mejor comprensión de lo que realmente queremos en nuestras relaciones futuras. Aceptar el caos no significa resignarse a él. Significa encontrar el equilibrio en medio de la tormenta, desarrollar la capacidad de resiliencia. Al aprender a navegar el caos con una mentalidad abierta, puedes reducir el impulso de autosabotearte en momentos de crisis. En lugar de huir o destruir lo que has construido, te permites explorar lo que el caos tiene que enseñarte. Jung también creía que el caos no solo es algo externo, sino también algo que sucede dentro de nosotros. Nuestras emociones, pensamientos y deseos a menudo son caóticos, y cuando intentamos reprimir o controlar demasiado estos aspectos de nosotros mismos, pueden estallar en formas de autosabotaje. La clave está en aceptar que la mente humana es inherentemente caótica y contradictoria, y que está bien no tener todas las respuestas o no sentirte siempre en control. De hecho, es en la incertidumbre y en la complejidad donde encontramos las respuestas más profundas sobre nosotros mismos. En resumen, para romper el ciclo del autosabotaje,
debes aprender a aceptar el caos tanto interno como externo. El caos es el preludio del cambio, y cuando aprendes a navegarlo sin miedo, descubres que no es tu enemigo, sino un aliado en tu camino hacia la transformación personal. Al adoptar una actitud de aceptación frente al caos, puedes empezar a vivir con mayor libertad y autenticidad, sin caer en las trampas del autosabotaje. Los sueños han sido objeto de fascinación y estudio desde la antigüedad, pero fue Carl Jung quien los situó en el centro de su trabajo sobre el inconsciente. Para Jung, los sueños no son solo una serie de imágenes aleatorias que la mente produce mientras dormimos, sino una ventana a las profundidades de nuestro inconsciente. A través de los sueños, el inconsciente trata de comunicarse con la mente consciente, revelando aspectos ocultos de nuestra psique que pueden estar impulsando el autosabotaje. Por esta razón, conectarse con tus sueños es una poderosa herramienta para romper el ciclo destructivo. En la vida cotidiana, muchos de los patrones de autosabotaje se desarrollan sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Podemos sentirnos frustrados por tomar las mismas malas decisiones una y otra vez, pero no logramos identificar la causa raíz. Aquí es donde los sueños juegan un papel crucial. Son el lenguaje del inconsciente y pueden revelarnos las motivaciones y temores ocultos que nos llevan a autosabotearnos. Jung creía que los sueños son profundamente simbólicos y que los elementos que aparecen en ellos no deben ser tomados de manera literal, sino interpretados para descubrir su verdadero significado. El primer paso para utilizar los sueños como herramienta contra el autosabotaje es comenzar a registrarlos. Mantén un diario de sueños junto a tu cama y anota todo lo que recuerdes cada mañana. Aunque al principio los sueños puedan parecer confusos o triviales, a medida que los registras de manera consistente, empezarás a notar patrones y temas recurrentes. Estos patrones pueden darte pistas sobre los conflictos internos que estás enfrentando y que, de otra manera, no llegarían a tu conciencia. Por ejemplo, supongamos que tienes sueños recurrentes en los que te encuentras perdido o desorientado en un lugar desconocido. Este sueño podría ser un reflejo de tu sensación de estar perdido o sin dirección en la vida consciente, lo cual podría estar impulsando tu autosabotaje. Tal vez te saboteas porque no tienes claro cuál es tu verdadero propósito o porque te sientes inseguro sobre tu capacidad para tomar decisiones. Al analizar este sueño, puedes empezar a abordar estos miedos y, en consecuencia, reducir el comportamiento autodestructivo. Jung creía que los sueños también pueden revelarnos aspectos de nuestra sombra, esas partes reprimidas de nosotros mismos que no queremos reconocer, pero que, sin embargo, influyen en nuestra conducta. Por ejemplo, podrías tener un sueño en el que te comportas de manera agresiva o descontrolada, lo que podría ser una señal de que estás reprimiendo tus emociones en la vida consciente. Esta agresividad reprimida puede manifestarse como autosabotaje en situaciones en las que sientes que no puedes expresar tus verdaderos sentimientos. Al trabajar con estos sueños, puedes comenzar a aceptar y procesar esas emociones en lugar de permitir que te controlen de manera inconsciente. La interpretación de los sueños es un arte, no una ciencia exacta. Los símbolos en los sueños tienen significados personales y universales, y comprender su mensaje requiere tiempo y paciencia. Un sueño sobre una serpiente, por ejemplo, podría simbolizar la transformación para una persona, mientras que para otra podría representar el miedo o la traición. Jung sugirió que, además de explorar los significados arquetípicos de los símbolos, debemos buscar el contexto personal. ¿Qué asociaciones personales tienes con los símbolos que aparecen en tus sueños? ¿Qué emociones despiertan en ti? Para profundizar en el trabajo con los sueños, Jung desarrolló la técnica de la imaginación activa, que implica entrar conscientemente en diálogo con las imágenes de los sueños. En lugar de simplemente interpretar el sueño después de despertar, la imaginación activa te invita a interactuar con las imágenes mientras todavía estás en un estado de relajación o meditación. Puedes preguntar a los personajes o símbolos en tus sueños qué significan o qué están tratando de enseñarte. Este proceso te permite acceder más profundamente al mensaje del inconsciente y aplicar las lecciones a tu vida diaria.
Conectarte con tus sueños es una manera de hacer consciente lo inconsciente y, en el proceso, desactivar los patrones de autosabotaje que han estado actuando en la sombra. Al entender lo que tus sueños te están diciendo, puedes tomar decisiones más conscientes y alineadas con tus verdaderos deseos y necesidades. Los sueños te ofrecen una guía interna, una brújula que te ayuda a navegar los desafíos de la vida y a evitar caer en las trampas del autosabotaje. Finalmente, recuerda que los sueños no siempre ofrecen soluciones inmediatas. A veces, un solo sueño puede ser confuso o no tener un significado claro al principio. Lo importante es mantener una actitud de curiosidad y apertura hacia ellos, confiando en que con el tiempo las respuestas se irán revelando. Al cultivar una relación con tus sueños, te conectas más profundamente con tu inconsciente, desbloqueas el poder oculto dentro de ti y comienzas a vivir de manera más auténtica y plena. Los arquetipos, según Carl Jung, son patrones universales y recurrentes de comportamiento que forman parte del inconsciente colectivo. Estos arquetipos emergen a través de mitos, leyendas, sueños y símbolos que resuenan en todos los seres humanos, sin importar su cultura o tiempo histórico. Los arquetipos incluyen figuras como el héroe, el sabio, el mártir, la madre, entre muchos otros, y actúan como fuerzas motivadoras que influyen en nuestras decisiones, emociones y comportamientos. En el contexto del autosabotaje, comprender qué arquetipos están activos en tu vida puede ser clave para romper patrones destructivos. El autosabotaje, en muchas ocasiones, se manifiesta cuando un arquetipo está desbalanceado o mal interpretado en nuestra psique. Por ejemplo, el arquetipo del mártir puede hacer que te autosabotees, sacrificando tu propio bienestar en favor de los demás, incluso cuando esto no es necesario ni saludable. Este patrón de autosacrificio puede parecer noble, pero a largo plazo te lleva al agotamiento y la frustración. Es un autosabotaje disfrazado de altruismo. Para romper con este ciclo, es importante identificar qué arquetipos están presentes en tu vida y cómo están influyendo en tus acciones. Tal vez te identificas con el arquetipo del héroe, lo que te lleva a intentar salvar a los demás o asumir más de lo que puedes manejar, lo que a menudo termina en fracaso y decepción. O tal vez el arquetipo de la víctima está en juego y te encuentras constantemente viendo las cosas como fuera de tu control, lo que justifica el no tomar acción o responsabilizarte de tu vida. El primer paso para trabajar con los arquetipos es identificar cuál o cuáles están más presentes en tu vida actual. ¿Con cuál te identificas más? Reflexiona sobre las historias que te cuentas a ti mismo sobre quién eres y qué papel juegas en tu vida y en la vida de los demás. ¿Eres el héroe, el salvador, la víctima o el mártir? O quizás es el arquetipo del rebelde el que te está llevando a sabotear cada oportunidad solo para probar que no sigues las reglas. Una vez que has identificado los arquetipos que están en juego, el siguiente paso es equilibrarlos. Ningún arquetipo es intrínsecamente negativo o positivo. Cada uno tiene aspectos que pueden ser constructivos o destructivos, dependiendo de cómo interactúen con tu vida. Por ejemplo, el arquetipo del héroe puede inspirarte a superar obstáculos y luchar por tus sueños, pero si está fuera de equilibrio, puede llevarte a sentir que siempre debes ser fuerte, invulnerable y no mostrar debilidad. Esto puede generar un autosabotaje cuando te niegas a pedir ayuda o a reconocer tus limitaciones. La clave es trabajar con los arquetipos desde un lugar consciente. Cuando tomas conciencia de cómo están operando en tu vida, puedes elegir cómo interactuar con ellos. Por ejemplo, si te das cuenta de que el arquetipo del mártir está llevándote al autosabotaje, puedes tomar pasos conscientes para establecer límites más claros, decir no cuando sea necesario y empezar a cuidar de ti mismo sin sentir culpa. Una técnica útil para trabajar con los arquetipos es la visualización. Imagina el arquetipo que crees que está influyendo en tu vida en este momento. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Qué te está pidiendo que hagas? Luego, visualiza un diálogo con este arquetipo. Pregúntale qué quiere de ti y cómo puedes equilibrar su influencia en tu vida. Al hacer esto, puedes empezar a cambiar tu relación con el arquetipo y encontrar maneras más saludables de expresar su energía.
Otro enfoque para trabajar con los arquetipos es incorporar otros arquetipos que puedan equilibrar los que están fuera de control. Si te das cuenta de que el arquetipo del héroe te está llevando a un agotamiento constante, podrías trabajar para desarrollar el arquetipo del sabio, quien tiene la capacidad de discernir cuándo es necesario actuar y cuándo es mejor esperar. El arquetipo del sabio te enseña a actuar desde la sabiduría y no desde el impulso o la necesidad de demostrar algo. De manera similar, si el arquetipo de la víctima está demasiado activo, puedes contrarrestarlo con el arquetipo del guerrero, que te ayudará a recuperar tu poder y a tomar decisiones proactivas. El trabajo con los arquetipos no es solo una herramienta psicológica, sino una forma de integrar los diferentes aspectos de nuestra psique en un todo más equilibrado. Jung describió este proceso como individuación, el proceso de convertirte en tu ser más completo y auténtico al integrar todas las partes de ti, tanto las conscientes como las inconscientes. Los arquetipos son los personajes principales en este viaje, y cuando aprendes a trabajar con ellos de manera consciente, puedes evitar caer en las trampas del autosabotaje. En conclusión, los arquetipos son poderosas fuerzas internas que guían gran parte de nuestro comportamiento, a menudo sin que seamos conscientes de ello. Al trabajar conscientemente con ellos, puedes identificar qué patrones están contribuyendo a tu autosabotaje y aprender a equilibrarlos para que te apoyen en lugar de sabotearte. Este trabajo no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero con el tiempo te ayudará a tomar el control de tu vida, vivir con mayor autenticidad y romper los ciclos destructivos que te impiden alcanzar tu verdadero potencial. El miedo al fracaso es uno de los factores más comunes detrás del autosabotaje. A menudo, este miedo está tan profundamente arraigado en nuestra psique que ni siquiera nos damos cuenta de cómo influye en nuestras decisiones y acciones. Sin embargo, para Carl Jung, el fracaso es una parte inevitable del proceso de crecimiento y transformación personal. De hecho, Jung creía que no podemos alcanzar una verdadera realización sin atravesar por momentos de crisis y fracaso. El autosabotaje relacionado con el miedo al fracaso puede manifestarse de diversas maneras. Tal vez te encuentras postergando un proyecto importante porque temes que no cumplas con las expectativas o que, al final, fracasarás de todos modos. O puede que comiences algo con gran entusiasmo, solo para abandonar el proyecto a mitad de camino porque no quieres enfrentarte a la posibilidad de un mal resultado. Estas formas de autosabotaje son mecanismos de defensa que usamos para evitar el dolor que asociamos con el fracaso, pero en realidad nos impiden avanzar y aprender. Para romper este ciclo, es crucial que reevalúes tu relación con el fracaso. El fracaso no es algo que debas temer, sino algo que forma parte del camino hacia el éxito. Jung creía que cada fracaso es una oportunidad para confrontar aspectos de nosotros mismos que de otro modo ignoraríamos. Es en los momentos de crisis cuando nos vemos obligados a enfrentar nuestras debilidades, miedos y limitaciones, y es precisamente al enfrentar estas dificultades que crecemos. El problema es que muchos de nosotros hemos sido educados para ver el fracaso como algo negativo, como un reflejo de nuestra incompetencia o falta de valor. Estas creencias limitantes están profundamente arraigadas en nuestra sociedad, donde el éxito se valora por encima de todo. Pero Jung nos invita a reconsiderar esta visión. Para él, el fracaso no es una señal de que estamos en el camino equivocado, sino una oportunidad para aprender algo nuevo sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Una forma de empezar a cambiar tu relación con el fracaso es preguntarte, ¿qué puedo aprender de este fracaso? En lugar de verlo como una prueba de tu ineptitud, empieza a verlo como un maestro. Cada fracaso contiene lecciones valiosas que pueden ayudarte a mejorar, a ajustar tu enfoque y a comprender mejor lo que realmente deseas. Al adoptar esta mentalidad de aprendizaje, reduces el miedo al fracaso y, por lo tanto, disminuyes la necesidad de autosabotearte para evitarlo. Es importante recordar que el fracaso no es un punto final. A menudo lo tratamos como si lo fuera, como si una vez que fracasamos ya no hay vuelta atrás. Pero la realidad es que el fracaso es solo una parte del proceso. Todos los grandes logros están precedidos por una serie de fracasos. Thomas Edison, por ejemplo,
fracasó cientos de veces antes de inventar la bombilla. Cada fracaso lo acercaba un paso más hacia el éxito, y lo mismo puede suceder en tu vida. El autosabotaje ocurre cuando intentas evitar el dolor del fracaso anticipadamente, pero al hacerlo, te privas de las lecciones y oportunidades de crecimiento que surgen de ese fracaso. La próxima vez que te enfrentes a un reto o a una situación donde el fracaso sea una posibilidad, en lugar de retraerte o sabotearte, permítete fallar con gracia. Recuerda que el fracaso es parte del proceso de individuación, el proceso junguiano de convertirse en uno mismo, y que no hay crecimiento sin momentos de dificultad. Además, Jung creía que el fracaso es necesario para romper con las ilusiones que nos hemos creado sobre nosotros mismos. A veces, tenemos que fracasar para darnos cuenta de que el camino que estamos siguiendo no es el correcto o que las expectativas que teníamos eran irreales. En estos casos, el fracaso actúa como un ajuste de la realidad que nos permite alinear nuestras acciones con nuestra verdadera esencia. Una técnica útil para cambiar tu relación con el fracaso es redefinir el éxito. Muchas veces, el miedo al fracaso surge porque hemos adoptado una definición rígida y limitada de lo que significa tener éxito. Tal vez creas que el éxito significa alcanzar una meta específica en un tiempo determinado o cumplir con las expectativas de los demás. Pero Jung nos invita a reconsiderar estas definiciones. ¿Qué tal si el éxito no es algo externo, sino algo interno? ¿Qué tal si el verdadero éxito es aprender, crecer y evolucionar, sin importar los resultados externos? Cuando redefinimos el éxito de esta manera, el fracaso deja de ser algo que debemos temer. En lugar de sabotear nuestros esfuerzos para evitar el fracaso, podemos abrazar el proceso completo, sabiendo que incluso los fracasos son pasos necesarios en nuestro camino hacia una vida más plena y auténtica. Así, poco a poco, el ciclo del autosabotaje se disuelve y damos paso a una existencia más alineada con nuestro verdadero potencial. La frase más famosa de Carl Jung es quizás: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Esta cita encapsula perfectamente la esencia del autosabotaje. El autosabotaje ocurre porque hay partes de nuestra psique que están actuando sin nuestro conocimiento consciente, impulsando decisiones y comportamientos que parecen fuera de nuestro control. Para romper este ciclo, el trabajo más importante que podemos hacer es traer a la luz lo que ha estado oculto en las sombras de nuestra mente. Lo inconsciente es una parte profunda y vasta de la psique que contiene todo aquello que no es accesible de manera directa para nuestra mente consciente. En él residen nuestros deseos reprimidos, miedos, traumas y patrones de comportamiento que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, muchos de ellos durante la infancia. Estos elementos inconscientes pueden influir poderosamente en cómo actuamos y cómo percibimos el mundo, y cuando no somos conscientes de ellos, a menudo terminamos saboteándonos sin entender por qué. El proceso de hacer consciente lo inconsciente es el núcleo del trabajo terapéutico de Jung. Implica prestar atención a nuestras emociones, comportamientos y patrones de pensamiento y preguntarnos de dónde provienen. ¿Por qué reaccionas de cierta manera en determinadas situaciones? ¿Por qué te sientes atraído hacia ciertos tipos de personas o te repites en ciclos de fracaso en lugar de éxito? Estas preguntas son el punto de partida para desenterrar las raíces del autosabotaje. Uno de los métodos más efectivos para hacer consciente lo inconsciente es el análisis de sueños, como ya hemos discutido, ya que los sueños son el lenguaje del inconsciente. Sin embargo, también hay otros métodos, como la imaginación activa, una técnica desarrollada por Jung en la que te permites interactuar con las imágenes y emociones que surgen espontáneamente en tu mente. En lugar de reprimir o ignorar estos contenidos, los exploras conscientemente, permitiéndote dialogar con ellos y comprender lo que están tratando de decirte. Otra técnica útil es la reflexión consciente. En tu vida diaria, presta atención a tus reacciones emocionales y patrones repetitivos de comportamiento. Por ejemplo, si notas que tiendes a reaccionar de manera exagerada en situaciones de conflicto, pregúntate: ¿qué parte de mí está siendo activada aquí? ¿Qué emociones o experiencias pasadas están influyendo en esta reacción?
Esta reflexión consciente te permite identificar los patrones inconscientes que están impulsando tu comportamiento y poco a poco hacerlos conscientes. Es importante recordar que el proceso de hacer consciente lo inconsciente no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere paciencia, honestidad y una disposición para enfrentar partes de ti que pueden ser incómodas o dolorosas. Sin embargo, cuanto más luz arrojes sobre tu inconsciente, más control tendrás sobre tu vida. En lugar de sentirte víctima de fuerzas externas o internas que no entiendes, te conviertes en el autor de tu propio destino. Además, hacer consciente lo inconsciente también implica enfrentar tu sombra. La sombra, como discutimos previamente, es esa parte de ti que contiene tus miedos, deseos y aspectos reprimidos. A menudo, la sombra es la fuente del autosabotaje, ya que estas partes no integradas de ti buscan manifestarse de maneras disfuncionales. Al enfrentar y aceptar tu sombra, haces consciente una parte vital de tu psique que antes estaba actuando en la oscuridad. El resultado de hacer consciente lo inconsciente es un sentido de individuación, el término de Jung para el proceso de convertirse en uno mismo. A medida que integras más y más partes de tu inconsciente, te vuelves una persona más completa y auténtica. Ya no estás siendo arrastrado por fuerzas invisibles. En cambio, actúas con mayor claridad, propósito y alineación con tu verdadero yo. Finalmente, recuerda que este proceso es continuo. Siempre habrá aspectos de ti que permanecen en el inconsciente, y eso está bien. El objetivo no es tener un control total sobre cada parte de tu psique, sino estar en un diálogo constante con ella. Al estar dispuesto a explorar lo que se esconde en tu interior y a integrar lo que encuentres, puedes empezar a liberarte del autosabotaje y vivir una vida más plena y satisfactoria. El autosabotaje a menudo surge cuando nos desconectamos de nuestro propósito más profundo. Sin una brújula interna clara, es fácil perderse en las expectativas externas, el miedo al fracaso o al éxito, y en los patrones autodestructivos que parecen brindarnos seguridad temporal. Para Carl Jung, la individuación, o el proceso de convertirnos en nuestra versión más auténtica, es inseparable de descubrir y conectar con nuestro propósito. Cuando nos alineamos con nuestro propósito, dejamos de sabotearnos porque cada acción que tomamos está en sintonía con lo que realmente queremos en lo más profundo de nuestro ser. Pero, ¿cómo encontrar y conectarse con este propósito? Muchas personas luchan con esta pregunta, especialmente en una sociedad que a menudo define el éxito y el propósito en términos de logros externos, una carrera exitosa, riqueza material o reconocimiento social. Sin embargo, Jung sostenía que el verdadero propósito no se encuentra en los logros externos, sino en la autorrealización. Este es un proceso interno de exploración, donde descubres quién eres realmente, más allá de las expectativas de los demás, y comienzas a vivir de acuerdo con tus valores, deseos y pasiones auténticas. El autosabotaje ocurre cuando hay una desconexión entre lo que realmente deseas y lo que estás haciendo. Tal vez has estado persiguiendo una carrera que no resuena contigo porque te han enseñado que ese es el camino correcto. O tal vez te encuentras en relaciones que no son saludables para ti, pero te saboteas al permanecer en ellas por miedo al cambio. Este tipo de desconexión interna crea un vacío que el autosabotaje llena, manteniéndote alejado de la autorrealización. Para empezar a conectarte con tu propósito, debes reflexionar profundamente sobre quién eres y qué es lo que realmente quieres en la vida. Este no es un proceso superficial. Requiere que te tomes el tiempo para explorar tus deseos más profundos y tus talentos únicos. ¿Qué actividades te hacen sentir más vivo? ¿En qué momentos te sientes más auténtico y en paz contigo mismo? Las respuestas a estas preguntas te darán pistas sobre cuál es tu verdadero propósito. Un enfoque que Jung sugirió para descubrir tu propósito es observar tus sueños y símbolos recurrentes. Los sueños son una ventana al inconsciente y pueden revelar verdades sobre lo que realmente deseas. Tal vez sueñas con viajar, crear arte o ayudar a los demás, pero en tu vida consciente te has convencido de que estas cosas no son prácticas o realistas. Sin embargo,
Si estos símbolos aparecen repetidamente en tus sueños, es una señal de que tu inconsciente está tratando de guiarte hacia un propósito más alineado con tu verdadero ser. Otro paso importante para conectarte con tu propósito es escuchar tu intuición. Jung consideraba la intuición como una forma de conocimiento profundo que proviene del inconsciente. A menudo, nuestra mente racional puede decirnos una cosa, que sigamos un camino seguro o convencional, pero nuestra intuición nos susurra otra, llevándonos hacia lo desconocido. Desarrollar la capacidad de escuchar y confiar en tu intuición te ayudará a tomar decisiones que estén alineadas con tu propósito, incluso cuando no tengas todas las respuestas de inmediato. Una vez que hayas comenzado a identificar tu propósito, es crucial que tomes acciones concretas que te alineen con él. El autosabotaje suele aparecer cuando no estamos actuando en coherencia con lo que realmente queremos. Por ejemplo, si descubres que tu propósito tiene que ver con ayudar a los demás, pero sigues trabajando en un entorno que no te permite hacerlo, es probable que te sientas frustrado y empieces a sabotearte, ya sea a través de la procrastinación o perdiendo interés en tu trabajo. Sin embargo, cuando tomas pasos, por pequeños que sean, hacia tu verdadero propósito, empiezas a sentir una mayor sensación de satisfacción y plenitud. Recuerda que tu propósito no es algo fijo, evoluciona con el tiempo. No se trata de encontrar una única respuesta y aferrarte a ella, sino de estar en un constante estado de descubrimiento y crecimiento. A medida que evolucionas, también lo hará tu comprensión de tu propósito. Lo importante es seguir conectándote con tu interior y estar dispuesto a ajustarte y cambiar de dirección cuando sea necesario. Finalmente, conectarte con tu propósito no solo te ayudará a romper el ciclo del autosabotaje, sino que te brindará una mayor sensación de significado y dirección en la vida. Cuando vives alineado con lo que realmente eres y deseas, te sientes más en control, más motivado y menos propenso a sabotear tus esfuerzos. Tu energía se dirige hacia construir en lugar de destruir, y cada paso que das te acerca más a la versión más auténtica y realizada de ti mismo.